Ahora vamos a ver lo que es parotiditis, rubiola y varicela. Empecemos con parotiditis, ¿no? Parotiditis es lo que normalmente lo conocemos como las paperas, ¿no? Entonces siempre vemos en algunos niños, ¿no? Que tienen paperas, ¿no? Que tienen el cachetito pinchado, pero no solamente se da en niños, también se puede dar en adultos, ¿no? Entonces es importante que conozcamos también y es importante que la vacunación, lo ideal, se dé en la etapa de la niñez, porque cuando se da parotiditis en la etapa adulta hay un mayor riesgo de las complicaciones severas de parotiditis que vamos a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué es la parotiditis? Es la inflamación aguda y autolimitada. Puede ser de un solo lado o de los dos lados de las glándulas parótidas. Es más frecuente en niños, pero no exclusivo solamente en niños, también puede haber adultos. Es muy poco frecuente en países desarrollados, se da en zonas donde el clima no es ni muy extremo, ni muy frío, ni muy cálido, es clima como el de nosotros, un clima templado, y la mayor incidencia se da lo que es en primavera y en los meses de invierno. Se caracteriza porque presentan inicialmente fiebre, dolor, endurecimiento en esta zona de las parótidas y después comienza a ver la inflamación y la hipersensibilidad. Es muy dolorosa la parotiditis, ¿no? ¿Quién lo genera? Es el paramyxovirus, ¿no? Que pertenece al género de los Revoluraes. Es un virus ARN monocatenario encapsulado, ¿no? Y que suele ser el huésped solamente las personas, o sea, no hay parotiditis en otra especie, ¿no? No hay en otro tipo de animales. Entonces, ¿cómo se da la infección de parotiditis? Primero se da la infección, ¿no? La replicación a nivel del epitelio. ¿Cómo se da la infección? También por vías aéreas, uno adquiere esta contaminación de un niño, quizás, por ejemplo, que está con parotiditis, tos, estornuda, canta, habla, ¿no? Está infectado desde que incuba y lo inhala otra persona, un niño o un adulto que no ha tenido nunca parotiditis, lo inhala por la vía aérea respiratoria. Estos virus se van al drenaje linfático y, y se diseminan a los ganglios, que justamente están conectados con los ganglios están conectados hacia las glándulas parótidas, ¿no? A nivel de esos ganglios se da la replicación de los virus, se diseminan hacia otros órganos como el epitelio glandular, incluso en algunos casos generan necrosis de este epitelio y la infiltración linfocitaria, que después se traduce con esta inflamación que es característica, ¿no? Entonces, el periodo de incubación de la parotiditis se da de 16 a 18 días y puede generar un contagio hasta 7 días antes que inicie la inflamación de las parótidas y hasta 9 días después de la inflamación de las parótidas, ¿no? El pico máximo de los contagios se da entre 1 o 2 días antes y 4 días después del comienzo de la enfermedad. Y como les decía, el mecanismo de transmisión son por estas microgotitas de saliva de una persona que estaba contagiada con parotiditis. Lo ideal es que se dé un aislamiento 5 días después del inicio de la parotiditis para disminuir los cuadros de transmisión a otras personas, ¿no? En el caso de parotiditis se habla de que es necesario 2 dosis para nosotros proteger contra parotiditis, ¿no? Con una sola dosis es insuficiente. Por eso es de que anteriormente se ponía solo una vacuna de sarampión, papel y rubiola a los niños y de ahí se incrementó en el año 1988 que se inició la convención, se incrementó después, años después, lo que es la vacunación con una segunda dosis de sarampión, papel y rubiola. Entonces, las formas de contagio, como decíamos, es a través de la secreción nasal o saliva, cuando una persona infectada tose, estornuda, ¿no? También contacto con artículos, ¿no? Que tienen esa saliva infectada, cubiertos, vasos. Los síntomas empieza pues un dolor facial, hay fiebre, dolor de cabeza, dolor en la garganta, falta de apetito porque hay dificultad para la deglución y sobre todo la inflamación de las glándulas parótidas, ¿no? A nivel sobre todo de este ángulo mandibular, ahí es donde comienza la inflamación y se va expandiendo, ¿no?
Las complicaciones más severas es que la infección pueda llegar a nivel cerebral, de páncreas y testículos, ¿no? Por eso el tema de la parotiditis puede generar una complicación como una pancreatitis, ¿no? Incluso hasta la esterilidad en el adulto que llega a tener parotiditis. Ahora, el que vamos a ver con rubiola. Bueno, la rubiola es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral, es el virus de un rubivirus que se caracteriza por una leve erupción maculopapular, la cual solamente se presenta en el 50% de los infectados por rubiola. Antes de la vacuna de la rubiola, habían epidemias cada 6, 9 años, brotes de rubiola, ¿no? Después, cuando se introdujo las vacunas, se redujeron los casos de rubiola hasta un 99%. En abril del año 2015, la Organización Panamericana de la Salud declaró la eliminación de la rubiola de las Américas, porque ya no apareció más casos de rubiola. Actualmente los casos son principalmente importados. ¿Qué quiere decir? De países donde aún hay personas no vacunadas contra rubiola y que todavía se presentan estos brotes. En la actualidad, por ejemplo, hay más de 100.000 casos notificados a nivel mundial de rubiola y en el 2010, ¿no? Se notificaron 105.000 casos de rubiola congénita, quiere decir de recién nacidos infectados con rubiola a nivel mundial. Entonces, es un virus de los tipos togavirus, es moderadamente contagioso. Su transmisión se da también por contacto directo, por las gotitas de secreción nasal, orofaringia, ¿no? Y también, en este caso, para el rubiola congénita, se da por el contacto directo de la placenta. El periodo de incubación de la rubiola es de 12 a 23 días, ¿no? Puede ser tener un periodo asintomático y después síntomas similares a un resfrío, no leve y sin fiebre. Y se manifiesta después la erupción exantémica característica de la rubiola, ¿no? Que son unas máculas papulosas, eritematosas, de color rojo, ¿no? También se da en la cara, en el tronco, en las extremidades, ¿no? Y sobre todo en la parte del paladar blando, como ustedes ven alrededor de la úvula, ¿no? Ese es el exantema de Forchheimer, es unas petequias, ¿no? En el paladar blando, que son justamente mayormente el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque a veces cuando uno quiere diferenciar varicela, rubiola, sarampión, ve este exantema a nivel del paladar blando y pues puede diferenciar más fácilmente el tema de lo que es rubio, ¿no? La remisión desaparece sin que se descame en el mismo orden que apareció, aproximadamente en 3 días, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? El mecanismo de transmisión llega, entonces, esta secreción, ¿no? Que tiene la infección, llega a la rinofaringe, se multiplica, hay una primera replicación viral que infecta el tejido linfático, ¿no? Se da una intensa reacción en el interior de las células linfoides, se replican nuevamente. Si nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, pues puede combatir esta infección, pues se da alguna destrucción, eliminación de los virus. Si no, estos afectan a los órganos linfáticos, se da una hipertrofia ganglionar y ahí es donde ya se observa el exantema en la piel y mucosas. Ahora, el riesgo mayor sobre todo es el tema del daño fetal, ¿no? Que es donde más hay complicaciones. Cuando la infección por rubiola se da a nivel del feto es donde tenemos un mayor riesgo de infección y malformación fetal. ¿Y cuál es el daño? Pues que resulta que hay una necrosis del epitelio de las vellosidades coriónicas de la placenta y esto hace que el daño viral directo a estas células se inhibe en la mitosis, hay un daño citopático de las células endoteliales con isquemia, lo cual genera que los órganos en desarrollo del feto no se terminen de desarrollar y se generan las infecciones y estas malformaciones, ¿no? Porque no hay un adecuado crecimiento fetal.
Entonces, el riesgo de infección fetal, cuando hay un caso de madre con rubiola y el riesgo de rubiola congénita, cuando se da esta infección en el primer trimestre, se da un 80% que haya una infección fetal, en el segundo trimestre un 25%, entre las 27 y 30 semanas de gestación un 35%, y si se da después de las 36 semanas de gestación, hay un 100% de que ese niño tenga una infección. Y el riesgo de malformación fetal es al revés. Cuanto más temprano se da la infección en las primeras semanas de gestación, mayor es el riesgo de malformación fetal. Por ejemplo, si es antes de las 11 semanas la infección por rubiola en la gestante, entonces hay un 90% de probabilidad de malformación fetal. Si se da entre las 12 y 13 semanas de gestación, hay un 33%. Si se da entre las 13 y 14 semanas, un 11%, y si se da después de las 20 semanas, se dice que ya no hay mayor riesgo de malformación fetal por rubiola congénita. ¿Cuáles son las principales malformaciones o afecciones cuando sí se da en estas etapas de mayor riesgo durante la gestación? Las anormalías oftálmicas, ¿no? Que están presentes en el 40% de los casos, tienen cataratas bilaterales, retinopatía pigmentaria, glaucoma infantil, córnea nublada, ¿no? Entonces, también hay malformaciones cardíacas, conducto arterioso permeable en un 20%, estenosis de la arteria pulmonar en un 12%, ¿no? Auditivo también ocurre en un 60% de los pacientes, ¿no? Que suelen tener una sordera neurosensorial y hasta bilateral. A veces este es el mayor indicativo, incluso el mayor porcentaje de complicaciones, de anormalidades por rubiola congénita es justamente el tema de la sordera, ¿no? Que puede variar de ser leve a severa y a veces no se detecta a tiempo y se detecta recién a partir del segundo año de vida. ¿No? También otras manifestaciones que se dan con rubiola congénita son las manifestaciones cutáneas, ¿no? Que son unas lesiones maculopapulares generalizadas color azul rojizo o medio magenta, ¿no? Que son causadas por la eritropoyesis dérmica persistente y que se presenta en las primeras 48 horas de nacimiento y suele desaparecer en pocas semanas, ¿no? También hay otros riesgos de la rubiola congénita, puede generar prematuridad, un parto espontáneo, retraso en el crecimiento intrauterino, microcefalia, trombocitopenia, ictericia, hepatitis, esplenomegalia, hepatomegalia, hipotonía, fontanela anterior abultada, paladar alto y neumonía intersticial, ¿no? Son muchas las complicaciones y incluso hay algunas manifestaciones tardías que están siendo asociadas a los niños que han nacido con rubiola congénita, como son el retraso mental y psicomotor, retraso en el habla, autismo, síndrome de déficit de atención con hiperactividad, trastornos del comportamiento, disfunción tiroidea, deficiencia de la hormona de crecimiento y otros defectos inmunológicos. Entonces, ¿cuál es la medida de prevención para el caso de rubiola? Pues las vacunas que tienen la composición como son la que actualmente tenemos disponible, que es la vacuna de sarampión, papel y rubiola, que es una vacuna de virus vivos atenuada y que se aplica de vía subcutánea y que actualmente la estamos colocando tanto para niños como adultos que no tengan evidencia de haber sido vacunados contra sarampión, papel y rubiola. Y otra de las eruptivas que también vamos a conocer ahora, que es la varicela, ¿no? Que justo ustedes dirán, uy, pero esa imagen se parece bastante al de la rubiola, pero siempre hay un criterio de diagnóstico diferencial en el cual nosotros vamos a diferenciar un caso de rubiola, porque al ser rubiola una enfermedad que está prácticamente eliminada, entonces tenemos que igual estar expectantes, observando que no vaya a haber un caso de rubiola, así como apareció un caso de difteria, por ejemplo, después de 20 años, tenemos que ver que no aparezca ningún caso de rubiola y es importante que los casos de eruptivas se notifiquen y sean derivados al médico para que diferencie, ¿no? El diagnóstico si es una varicela, si es un sarampión, si es una rubiola o cualquier otra eruptiva que pueda tener, ¿no? Coxsackie. Entonces, la varicela es un virus del herpes zóster, es altamente contagiosa, su transmisión es un contagio directo a través de las gotitas de saliva, puede tener una incubación de 14 a 21 días, tiene un periodo prodrómico, ¿no? En el cual es asintomático,
puede cursar con fiebre, inflamación de las conjuntivas de los ojos y también síntomas muy parecidos a un resfrío leve, ¿no? Entonces, este virus herpes humano de tipo 3, ¿no? Suele tener una fase invasora, ¿no? Aguda de la infección, mientras que el otro herpes zóster, ¿no? Que mayormente le dicen la culebrilla, ¿no? Que más se ve en adultos, representa la reactivación de la fase latente. Ah, perdón. Por eso es de que nosotros muchas veces tenemos personas, adultas mayores sobre todo, o personas con alguna inmunosupresión que dicen, ah, me dio herpes zóster, ¿no? Y a veces dicen, ah, sí, tienes que ponerle la vacuna contra la varicela, habrán escuchado, pero no es la vacuna contra la varicela que nosotros le colocamos a los niños. Lo que pasa es que, como ven, va de la misma familia, la misma rama de virus, pero es otro tipo de vacuna. Hay una vacuna que es la vacuna contra la varicela herpes zóster, que es para ese caso de la reactivación de la fase latente. Es una vacuna totalmente distinta, no está disponible en el calendario nacional, solamente está disponible en la parte privada. La vacuna que nosotros colocamos es contra la varicela zóster, pero no es contra el tipo de la que son las herpes que le da a los adultos inmunosuprimidos. ¿Está bien? La varicela entonces es un virus muy contagioso, se va a transmitir por la inoculación a través de las glucosas, generalmente por la nariz, por la boca, de las gotitas infectadas de este virus que están suspendidas en el aire de una persona que ha tosido, estornudado, ¿no? O contacto directo con el virus a través del contacto con las lesiones que están en la piel. Las lesiones características de las varicelas son lesiones que tienen una pápula, ¿no? Una papulita, y esta papulita tiene un líquido, ¿no? En su interior. Ese líquido tiene altas cantidades del virus de varicela. Entonces, cuando nosotros quizás bañamos a un paciente que tiene varicela, tenemos contacto con esa piel, ¿no? Que tiene estas vesículas, estas pápulas, hay que ponerse guantes, hay que usar mascarilla para evitar que justamente pueda tener contacto nuestras mucosas o podamos inhalar o tener contacto en nuestras manos y después tocarnos las superficies, ¿no? De la boca, de la nariz y llevar quizás este virus y contagiarnos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, son manifestaciones cutáneas, ¿no? A través de máculas, pápulas, ¿no? Que son estas vesículas después que se va formando, que tienen líquido en su interior y que al secarse van formando una costra. Se da un exantema, una proliferación muy pruriginosa, que tienen esta sensación las personas de picor, ¿no? Muy intenso, que comienza sobre todo primero en el cuero cabelludo, en la cara y después en las extremidades, en el tronco, ¿no? En la espalda, en las piernas, ¿no? Pero tiene ese inicio, ¿no? Superior de cuero cabelludo, cara y después comienzan las lesiones en el resto del cuerpo y al final las extremidades, ¿no? Estas lesiones que terminan en costras suelen después dejar unas marcas medio deprimidas o hiperpigmentadas, ¿no? Entonces es importante que se trate el tema del picor para que no se rasquen y no retiren las costras, para que no dejen marcas más notorias, ¿no? En las personas. Entonces, las erosiones, cuando se dan estas manifestaciones cutáneas en las mucosas, porque también me aparece dentro del paladar, en la lengua o en la mucosa vaginal, también puede aparecer, o en las conjuntivas del ojo, son muy dolorosas, ¿no? Por eso es importante que reciba un tratamiento. En el caso de la que es la varicela, el tratamiento para el dolor nunca debe ser la aspirina, ¿no? Porque puede generar un riesgo de otra complicación que lo vamos a ver. Tiene que ser solamente paracetamol. Y la remisión primero el contagio se produce desde 48 horas antes de la aparición de las lesiones y hasta que se convierte en costra la última lesión. Entonces, ese es nuestro indicador. Cuando la última lesión que formó su pápula, su vesícula, se convierte en costra, ahí decimos que la persona ya no contagia.
mientras que aún tengan lesiones que tienen vesículas y aún siguen sin formar costra, todavía la persona va a estar contagiando. ¿Está bien? Y cómo se remite espontáneamente, no hay un tratamiento que lo revierta de un día para el otro, es un ciclo que solamente tiene que vigilarse, que no aparezcan otros signos de alarma, que no se complique, ¿no? Sobre todo infecciones locales, ¿no? Por manipulación, sobre todo por el picor, porque tiene bastante bastante prurito en las personas, ¿no? De que tienen varicela. Entonces, con las manos sucias pueden infectar las lesiones que se hacen al rascarlo, ¿no? Entonces, hay que hacer un seguimiento, pero de ahí se revierte salvo que la persona tenga alguna inmunosupresión, ¿no? Que pueda conllevar a otra complicación. Entonces, así es, este es el ciclo que les decía, ¿no? Primero se forman unas pápulas de color rojizo. Estas pápulas comienzan a presentar unas vesículas que ven acá, ¿no? Que son unas bolsitas como un líquido, ¿no? Que es el líquido donde se está replicando el virus, ¿no? Que son es lo característico de la varicela. Y estas se secan y generan estas pequeñas costras, ¿no? Que ven acá, que si la persona lo manipula, lo retira, pues generan unas marquitas mucho más notorias, ¿no? Entonces, los casos de varicela en el país se reducieron notablemente, mira, ustedes ven acá en este gráfico, ¿no? Desde el año 2018 al año 2023. ¿Y qué habrá pasado del año 2018 al año 2023? No sé si alguien sabe, a ver, quizás alguien sabe la respuesta, a ver, por el chat. ¿Alguien sabe qué pasó en el año 2018? Estimados participantes, ¿Alguien por ahí creo que escucha una voz? ¿Alguien tiene la respuesta por ahí? ¿Qué pasó en el año 2018? Apareció la vacuna contra varicela. No apareció a nivel mundial, o sea, ya existía la vacuna contra varicela, pero ¿cuál fue el impacto? Que la vacuna contra la varicela se introdujo en el calendario nacional. Antes, la vacuna de varicela solamente estaba disponible a nivel privado, a nivel de los vacunatorios privados. Entonces, el acceso de la población a esta vacuna, que también tenía un costo un poco alto, entonces no era equitativo. Entonces, aparecieron justo para el año 2017 unos casos, ¿no? Varios casos de varicela, incluso en el año 2018 se dieron 7 defunciones en niños por varicela, ¿no? Entonces, este brote de varicela que hubo en el año 2018, ¿no? Que al final cobró la vida de siete niños, dio el impulso para que el Estado tomara importancia, ¿no? De que esta vacuna también esté a disponibilidad de la población, ¿no? Es así que vemos, miren, cómo los picos de años anteriores, ¿no? De varicela, cómo después comenzó a reducirse notablemente. Miren, en el año 2020 ya no había ninguna defunción por varicela y las incidencias se redujeron primero a la mitad en el año 2019, en el año 2020 bajó y al 2023 al 0,63 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, es importante, miren, ¿cuál es el impacto? Por ahí alguien quiere decirle, ¿cuál es el impacto o la trascendencia de las vacunas? El caso de varicela es un caso que puede demostrarlo fácilmente, ¿no? Como de 9,62 de incidencia por cada 100.000 habitantes y 7 defunciones, podemos pasar en 5 años después a 0,63, ¿no? De incidencia, ¿no? Ven el pico totalmente como baja, y ese es el impacto que tuvo las inmunizaciones. Entonces, la fisiopatología tenemos que primero se inhala, ¿no? Las gotitas respiratorias de suspensión en el aire de un huésped infectado, el virus infecta esta mucosa de las vías respiratorias superiores, se da una proliferación viral que se produce en los ganglios linfáticos de las vías respiratorias.
entre 2 a 4 días después de la infección inicial. Después se da una viremia, una replicación viral en los 4 a 6 días posterior a la infección. De ahí hay una segunda replicación viral que se produce en los órganos internos del cuerpo, especialmente en el hígado y en el vaso, y una replicación secundaria en el día 14 a 16 posinfección, que se caracteriza por la difusión viral entre las células endoteliales capilares y la piel. Y por último, el virus emigra a las células de la capa de Malpighi y se produce el endema intercelular, intracelular, lo que resulta con la clásica vesícula, ¿no? Que se ve ya característico de la varicela. Entonces, no es que la varicela afecta a la piel, como ustedes han visto en todo el ciclo previo, no es que la varicela va, la inhalamos y de frente va a la piel. Ha pasado unos periodos de replicación que incluso comprometen ciertos órganos. Miren, compromete el hígado, el vaso, los capilares endoteliales, ¿no? Entonces, por eso es de que en algunos casos no se da ese ciclo, ¿no? Que acabamos de revisar, sino se dan otras complicaciones en el transcurso, sobre todo en niños con inmunosupresión, niños que tienen alguna enfermedad concomitante, ¿no? Y ellos llegan a tener infecciones de piel y tejidos blandos, neumonía, meningoencefalitis, hemorragias, entre otras complicaciones, ¿no? Esos cuadros de varicela complicada se requieren hospitalizar, parar una infección, un tratamiento antibiótico para una infección severa que puedan tener, ¿no? Porque si no, incluso pueden fallecer, casos que vimos que habían fallecido. Entonces, ¿cuál es la principal medida de prevención? Justamente es la vacunación contra la varicela, ¿no? Existen distintos laboratorios, ¿no? Hay algunas vacunas que solamente tienen componente de la vacuna de varicela y hay otras vacunas que están en la parte privada que sí son combinadas, que tienen vacuna varicela y vacuna contra sarampión, papel y rubiola dentro de una misma composición, ¿no? Entonces hay que, este, ofertar a la población para que ellos puedan también recibir su vacuna contra varicela. Y si por ahí les toca atender a algún niño que está recibiendo sus vacunas también de forma privada, entonces hay que revisar, quizás ya ha recibido la vacuna combinada que tiene sarampión, papel rubiola y varicela y ya no es necesario colocarle otra dosis de varicela. La diferencia está que en la parte privada, la vacunación contra varicela es con 2 dosis, a diferencia de la parte del Ministerio de Salud, donde actualmente estamos solo con una dosis única. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre varicela y sarampión? ¿No? Y cómo diferenciarlo, ¿no? Porque ahorita, bueno, rubiola sí es un poquito más difícil, como les decíamos, que revisemos, pero no quiere decir que no vamos a estar expectantes a ver de que alguna eruptiva pueda diferenciarse de rubiola, pero ahorita tenemos más el tema del brote, la alerta epidemiológica de sarampión, que hay todavía países de la región, ¿no? En Brasil, Bolivia, Argentina, Venezuela, aún hay casos que se están identificando de sarampión y que se puede reintroducir justamente al país, así que tenemos que estar atentos. En el caso de varicela, los síntomas que se dan es fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor abdominal, y en el caso de sarampión también hay fiebre alta, también hay malestar, dolor de cabeza, dolor abdominal, pero se presenta también conjuntivitis, congestión nasal y una tos seca. En el caso de varicela no hay congestión nasal y no hay tos seca. En sarampión sí. En el caso de las lesiones cutáneas, en la varicela se dan estas manchitas que se vuelven papulitas con ampollas y costritas y pican mucho. En el caso de sarampión se observan las típicas manchas de Koplik, que son unas manchas blancas en la parte interna de la mejilla, o sea, le pedimos que abra la boca y se ven estas manchitas blancas que parecen como si fuera un honguito, pero está en la parte interna de la mejilla. Y también se observan en la piel, ¿no? Alrededor de todo el cuerpo, manchas rojizas de leve picor, pero que tienen la misma evolución por igual y no se transforman en papulitas ni en ampollitas, ¿no? Entonces, ese es un poquito el diagnóstico diferencial entre sarampión y varicela. Si ustedes ven que ya hay congestión nasal, conjuntivitis, tos seca, esa mancha de Koplik y estas manchitas cutáneas que no están evolucionando, algunas a vesículas, costritas y por otro lado siguen siendo mancha rojita. Todas son manchas rojitas, entonces, y tienen un pequeño picor, pero es soportable, entonces
puede ser un caso de sarampión que está enfrente, entonces hay que mejor notificarlo y derivarlo para que se haga la confirmación diagnóstica, ¿no? Bueno, eso es referente a las últimas enfermedades inmunoprevenibles que nos tocaba tocar el día de hoy. Vamos a hacer a ver una pequeña dinámica de responder algunas dudas, consultas que haya sobre los temas que hemos tratado ahora último. Si no, tenemos a Alejandra. Alejandra, a ver, estás por... Ah, Berito, ya. Berito, ahí ha levantado la mano. A Berito, ver, creo que sí puede vamos a activar activar. tu audio. Ahí está. Listo, ya está activado el audio. Ok, licenciada Berito, ¿nos puede contar a ver qué diferencia recuerda entre lo que es un cuadro de influenza y un cuadro de resfrío común? Licenciada, por favor, se ha enviado una solicitud, tiene que aceptar para que podamos activar su micrófono, por favor. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, buenas noches, ahí escuchamos. Buenas noches, licenciada. Lo que es la diferencia entre resfriado, por ejemplo, uno de los síntomas es como uno poca fiebre, dolores leves o escalofríos poco. En cambio, en la influenza la fiebre es normal, los dolores son normales, también dolor de cabeza también es común. Lo que recuerda. Exacto. El dolor de las articulaciones también. En el caso de influenza, el dolor es mucho más intenso, te duelen las muñecas, las rodillas, la cabeza, la fiebre es alta, ¿no? Que incluso te limiten a hacer tus actividades, ¿no? Es una de las principales diferencias, ¿no? Y la rinorrea, que en el caso del resfriado hay bastante rinorrea, ¿no? A diferencia de la influenza, ¿no? En el caso de influenza no hay tanta rinorrea, ¿no? Más es la tos. Ya está. A ver, una segunda pregunta, a ver si alguien por ahí se anima. Eh, en el caso de, a lo último que hemos conversado, a ver, en el caso de sarampión y varicela, ¿cómo podrían diferenciar un cuadro de sarampión y un cuadro de varicela? Algunas diferencias entre sarampión y varicela. ¿Quién se anima? Estimadas participantes, sus micrófonos están habilitados. Levanten igualmente la manito para poder responderle a la licenciada. A ver, ¿alguien por ahí se anima? Escogemos a alguien, ¿ya? Por ahí tenemos a Judith Llantas. Ahí justo la licenciada Anita, le estoy activando su Ah, audio. ya. Ah, ya. A ver, decía Anita que ha Licenciada, pedido por su audio. favor, A ver. necesito que se le ha enviado una solicitud para activar su audio. Por favor, coloque en recepción para que pueda activar su micrófono, por favor. Buenas noches, disculpen, estoy saliendo de turno. Sí, una de las características es la coriza en los ojos y la forma de cómo comienzan los puntitos, ¿no? Que en este caso empieza en forma de camiseta en lo que es el sarampión, ¿no? De cabeza hacia los miembros, se va extendiendo en forma de camiseta. Y en el caso de sarampión no vemos las vesículas características que sí se ven en varicela. En el caso de varicela, por ejemplo, podemos tener una mácula, una manchita roja, y en otra parte tenemos ya la manchita que se está convirtiendo en la vesícula y en otra parte ya la costrita formada. Es como disperso, ¿no? Pero en el caso de sarampión no se forman estas vesículas ni estas costritas. Todas llegan a ser estas maculitas rojizas y la mancha de Koplik, ¿no? La mancha blanquecina que se ve en la parte interior de la mucosa de la mejilla, en la parte interna, es muy característico del sarampión.
la conjuntivitis, síntomas muy parecidos al resfriado, con el caso de sarampión también, que es lo que no se ve en varicela, ¿no? En varicela no hay conjuntivitis, ni tampoco hay síntomas similares a un resfrío al inicio del cuadro, ¿no? También esas ayuda bastante en lo que es el diagnóstico diferencial. Y vamos con una última pregunta, a ver, de los primeros temas. A ver, el cáncer de cuello uterino, ¿no? El virus papiloma humano, les digo una de las respuestas. El virus papiloma humano, que actualmente se coloca tanto a niños y niñas y adolescentes de 9 a 18 años, una dosis única, solamente protege contra el cáncer de cuello uterino, o por ejemplo alguna mamá ahora que estamos vacunando también varoncitos y se quedó solo con esa información. Pero ¿por qué vacunaría a mi niño si mi niño no tuvo ni cuello uterino, no? ¿De qué otros tipos de cáncer protege la vacuna contra el virus papiloma humano? Por lo cual también es importante vacunar a los varoncitos. A ver, alguien por ahí que nos cuente. La vacuna del virus papiloma contra qué otras complicaciones del virus papiloma humano protege. Estimadas participantes, por favor levanten la mano si tienen para que respondan esta consulta. E igualmente también tienen el chat de Zoom para poder transmitir a la respuesta. A ver, alguien por ahí recuerda. Virus papiloma humano. ¿Qué otras complicaciones aparte del cáncer de cuello uterino era? Y por lo cual también se incluyó la vacunación en varones también de virus papiloma humano. A ver, ¿nadie se anima? Escogemos voluntario entonces esta vez. A ver, escogemos a la licenciada Mariela Yolanda. ¿Está por ahí la licenciada Mariela? Estamos habilitando. Buenas noches, sí. Ah, ya. Ok, perfecto. Licenciada Mariela, buenas noches. Buenas Cuéntenos, noches, ¿se acuerda ¿cómo está? más o menos cuando tratamos el tema de virus papiloma humano, recordará qué otras complicaciones traía el virus de papiloma humano y por el cual se Sí, incorporó también a la vacunación en varones? sí. Antiguamente, bueno, en los años anteriores era la vacuna específicamente para las niñitas para proteger lo que era el cáncer de cuello uterino, pero se ha implementado tanto la cepa 6, 11 y la 16, 18, que van a proteger también lo que es, aparte del cáncer de cuello uterino en las mujercitas, en los varoncitos lo que son las verrugas genitales. Y no solo eso, sino que también protege contra el cáncer de testículo, de ano, de pene, cáncer de boca o el orofaringe, eso, implementando. Exacto. Muy bien, perfecto. Entonces ahora cuando se intervengan a los establecimientos, a los centros educativos y también le oferten para los niños, ya tienen la información también para explicarle a las mamás, ¿no? Porque a los niñitos también hay que vacunarlos, porque si bien es cierto, algunos pueden ser portadores asintomáticos que no desarrollan ningún cuadro de enfermedad, algunos sí llegan a desarrollar cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer orofaringio, ¿no? Entonces, para prevenir todo eso, la mejor etapa en la que debemos vacunar a niños y niñas es entre los 9 a 13 años de edad, ¿no? Pues es importante que las intervenciones se den más, sobre todo en esa edad. Y actualmente estamos ampliándolo hasta los 18 años para poder recuperar a esa población que no fue vacunada en años anteriores y tengan la oportunidad de recibir esta dosis. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna consulta de los temas? Ajá, lesiones cutáneas, verrugas, por ahí también comparte otra participante. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan sobre estas enfermedades?
Creo que no, nadie más tiene ninguna duda. Por ahí si queda alguna duda pendiente el día de mañana, también me voy a conectar para el conversatorio y ahí vamos a poder resolver alguna otra consulta que tenga. Bueno, licenciado, aquí en el chat nos han hecho una Bien. pequeña referencia en lo que son lesiones cutáneas y verrugas. No tiene nombre de la licenciada, solo sale PC, e igual nos está haciendo ese comentario, ¿no? Claro, ajá, en el caso de lo que es las verrugas genitales, ¿no? Que justamente mencionaba también la licenciada, ¿no? Que es una de las formas de complicaciones de virus papiloma humano que estamos evitándolas ahora cuando estamos colocando la vacuna contra el VPH, ¿no? Está bien, muy buen aporte también. No nos olvidemos que Buenas, también es sí, contra lo que buenas es la... noches, licenciada. Disculpe, tengo una consulta. Sí, Según dígame. norma técnica, nos dice de que la hepatitis B pediátrica debemos de colocarla dentro de las primeras 24 horas, Así dentro como de, ajá, del dentro de recién las nacidos. primeras 12 horas. Pero luego nos dice también en la norma técnica que si es un parto domiciliario podemos colocarla dentro de los 7 días. Entonces, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de colocarla dentro de las primeras 12 horas y la desventaja de colocarla después? Claro, entonces vamos a diferenciar un poquito en las situaciones, ¿no? ¿Cuál de los dos casos está dando? Lo ideal es que todo parto sea un parto institucional, o sea, que se dé un establecimiento de salud, más allá de la vacunación, para que se pueda hacer una atención oportuna de alguna complicación durante el parto, ¿no? O alguna necesidad de reanimación en el neonato, ¿no? Si es que nace deprimido, ¿no? Con una depresión al nacer, ¿no? Entonces, si el parto es institucional, se da en un establecimiento de salud o atendido por un personal de salud, debemos colocar la vacuna contra la hepatitis B pediátrica las primeras horas de nacido. Las primeras 12 horas es lo ideal, máximo hasta las primeras 24 horas de nacido. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede con la hepatitis B? En nuestro país todavía tenemos altas tasas de hepatitis B en ciertas regiones, en regiones como, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? En la selva, tenemos muchos contagios de hepatitis B. ¿Y cómo se contagia la hepatitis B? Por a través de fluidos, secreciones. Cuando nace un niño, así sea una cesárea incluso, hay contacto con los fluidos maternos. Y ese es uno de los medios de transmisión de hepatitis B, la transmisión vertical. Entonces, para evitar esa transmisión vertical es que a todos los recién nacidos que tienen más de 1,500 kg, durante estas primeras horas de nacido se le coloque su vacuna contra la hepatitis B. Como no todas las gestantes a veces les hacen la prueba de descarte de hepatitis B, muchas de ellas no sabemos si son portadoras o no de este virus. Por eso es que todos deben recibir en las primeras horas de nacido su vacuna de hepatitis B. Si en caso la madre es confirmada que sí es hepatitis B positivo, con mayor razón deben recibir esta primera vacuna, incluso en las primeras 6 horas de nacido, y aparte de su vacuna de hepatitis B, su inmunoglobulina contra la hepatitis B, que es diferente a la vacuna. La inmunoglobulina, ¿cuál es la diferencia? Si bien la vacuna es un estimulante, un antígeno que va a estimular al sistema inmunológico del niño para que genere sus primeras defensas, sus primeros anticuerpos, la inmunoglobulina que se le pone a los hijos que sí son confirmados de madres hepatitis B, ellos reciben en las inmunoglobulinas los anticuerpos, las defensas directamente inyectadas en su cuerpecito. Quiere decir que si ahorita le estoy poniendo la inmunoglobulina en una piernita y en la otra piernita su vacuna de hepatitis B, la defensa, la transmisión se va a cortar inmediatamente a través de la inmunoglobulina. Y esta inmunoglobulina va a ser una acción rápida, alta de protección, pero a medida que va protegiendo, va a ir disminuyendo su efecto. Y cuando comienza a ir disminuyendo a lo largo de las horas, ¿qué va a ir pasando? En las próximas horas y días, la vacuna que también la administramos en las primeras horas de nacido, va a ir generando sus propios anticuerpos del niño. Cuando los anticuerpos de la inmunidad van a ir bajando a lo largo de estos primeros días, la vacuna que fue también aplicada va a ir
elevando los anticuerpos que ella va generando. Y se va a mantener la protección de este recién nacido hijo de madre con hepatitis B. ¿Qué pasa cuando retrasamos todo este proceso y no se da en las primeras horas de nacido? Va a haber un umbral, un periodo de tiempo en el cual este niño no ha tenido esta primera intervención para cortar la transmisión vertical de hepatitis B de la mamá al bebé durante el parto. Entonces, ese es el riesgo que se corre con los partos extramurales, con los partos domiciliarios. Pero a pesar de que ya ha pasado unas horas o en algunos casos hasta días de que ha nacido, igual se le debe de brindar su vacuna contra hepatitis B para que el niño tenga esta protección hasta que pueda recibir su vacuna pentavalente, que es a los 2 meses de edad. Hay algunos niños que no reciben la vacuna de hepatitis B al nacer, como los niños prematuros o los niños que también son parto extramural, pero que no los llevan al establecimiento hasta incluso un mes después que han nacido y ya no podemos colocar esta vacuna. ¿Ellos cuándo van a recuperar su protección contra hepatitis B? Cuando reciban su vacuna pentavalente de los 2 meses de edad. Pero igual de todas maneras, la norma nos da la oportunidad de que en el caso de partos extramurales, domiciliarios, que no han sido en un establecimiento de salud, tengamos la oportunidad de poner la vacuna contra hepatitis B en los primeros 7 días de nacido. Pasados los 7 días de nacido, ya los estudios justamente evalúan de que ya prácticamente el efecto beneficioso para evitar esta transmisión vertical va a ser totalmente nulo, ¿no? A medida que pasan más las horas o más los días, va disminuyendo la eficacia en evitar la transmisión vertical, ¿no? Por eso son esos tiempos. Lo ideal es que sean las primeras 12 horas de nacido. Si es hijo de madre de hepatitis B que está confirmado que la mamá tiene hepatitis B, su vacuna y su inmunoglobulina de hepatitis B en las primeras 6 horas de nacido. Y en el caso de los partos extramurales, máximo su vacuna hasta los 7 días de nacido, ¿no? Esos son los tiempos que tenemos que manejar. No sé si tal vez le resolví la duda que tenía respecto a la vacuna de hepatitis B pediátrica. Esa era la consulta. Sí, sí, licenciada, gracias. Y en este caso, la gestante durante, ¿no?, el embarazo no recibe las 3 dosis de hepatitis, ya dio a luz y se le puede colocar su tercera dosis durante el puerperio. Claro. Sí, exacto. Incluso algunas gestantes ya tienen 3 dosis antes de estar antes de gestando, y ellas ya no sería necesario que le coloquemos más dosis si ya tiene sus 3 vacunas de hepatitis antes de la gestación. Vamos a iniciar o completar las vacunas de hepatitis B durante la gestación a aquellas gestantes que no tengan su esquema completo antes de la gestación. Si por ahí captamos a la gestante, quizás ya muy tardío, ¿no? Muy cercana a la fecha de parto, y no llegamos a completar las 3 dosis de hepatitis B diferenciadas de un mes entre dosis y dosis durante la gestación, podemos programar las dosis que quedaron pendientes para después del parto. No va a haber ninguna complicación en la puérpera, en este caso ya sería, ni tampoco por la transferencia de anticuerpos por la lactancia. No hay ninguna interferencia, no va a pasar nada con el niño. Pues, lo ideal es que sí le completemos su esquema para que también ella quede protegida por casi el resto de su vida prácticamente contra la hepatitis B. Ok, licenciada, muchas gracias. Al igual que la antitetánica también, ¿no? Algunas gestantes también captamos y no tienen ninguna antitetánica durante la gestación, y quizás por ahí las captamos recién en su DPTA a las 36 semanas. A veces sucede eso, llega muy tardío. Entonces hay que programarle una segunda antitetánica y hasta una tercera antitetánica, y algunas veces esto ya sucede también en el puerperio. Hay que completarlo para que ella también quede 10 años protegida contra el tétanos, y si es explicarle si a pesar que completa su esquema de 3 antitetánicas vuelve a salir gestando, que presente ese carnet y que en esa gestación nueva ya no le van a poner todas las antitetánicas, solo le van a poner la DPTA en cada gestación nueva que va a tener.
Y en el caso de la influenza que hace referencia a cualquier edad gestacional, a partir, igual como la de COVID, que se iniciaba a partir de las 12 semanas, ¿puede empezar a colocar la influenza o tengo que esperar las 20 semanas? No, en el caso de influenza no hay problema, en realidad, incluso la literatura internacional habla que influenza no debería retrasarse por la edad gestacional, porque es una vacuna que no genera ningún riesgo durante la gestación, es totalmente segura. En otros países ponen, apenas se hace el diagnóstico de gestante, ya están colocándole su vacuna contra influenza incluso, ¿no? Lo único que sí hay que ver es si la vacuna anterior de influenza que recibió es de la cepa del año pasado, entonces hay que ponerle la de este año, ¿no? Si es que tienes una gestante que ya está quizás en las últimas semanas de gestación, le ponemos ya la de este año. Si ya tiene la de este año y recién estás captándola quizás en noviembre, ¿no? En su gestación, pero ya tiene la cepa de 2025, ya no es necesario que le ponga ninguna dosis adicional. Ya le programará su influenza solamente para el próximo año, nada más. Ah, ok, claro. Claro, licenciada. Muchas gracias. Dudas aclaradas. Muchas gracias. Ok.